¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Agradecemos siempre al Señor la ocasión de estar de nuevo juntos en su programa de Mesa Redonda. Una bendición compartir ese espacio con toda la familia de Enlace en el mundo entero, en el lugar donde usted nos esté sintonizando. Y si es la primera vez que lo hace, siéntase muy bienvenida, muy bienvenido. Así que esperamos disfrutar mucho el programa de hoy con Don Martín Guzmán. Siempre feliz. Siempre feliz, don Gullo, y contentos de que nos esté visitando el hermano Gio, que nos lo había prometido, ¿verdad? Por supuesto. Y tenemos también, primero las damas, pero las dejamos de último, ¿verdad? Así es la cosa. Doña Carol, bienvenida a Mesa Redonda. Muchas Placer gracias. que esté con nosotros. Muchas gracias a todos. Le doy gracias a Dios por estar aquí compartiendo con ustedes. Mano Gio, ¿cómo está México? ¿Cuándo Todo viniste? Excelente. Yo llegué hace 4 o 5 días Sí. más o menos. Vine con mis pastores, de hecho, solamente que ellos ya tuvieron que regresarse a la Ciudad de México. Pero excelente, contento de estar con ustedes. Y lo prometido es deuda, aquí está. ¿Cómo no? Ahora vamos a disfrutar ¿Dónde mucho está mi el libro. Está en México. Está en México porque me quedaron de entregar por ahí unas tomas que no dio el tiempo, pero la próxima vez yo le traigo su libro con Muy mucho bien. gusto. Sería bonito que le hicieran una toma ahora ahí a la portada. La importancia de la adoración. Qué lindo, la Está bien. importancia. Muy bien. Y dijimos, ¿verdad?, que nos ibas a hablar un poco más del libro. Por supuesto. Hablamos de carácter, hablamos de disciplina, hablamos de principios, hablamos de casi de la formación del adorador más que de la música. La música es muy poco en la formación del adorador. Sí. Yo creo que te recordás la vez que estuviste con nosotros que tratamos de sacarte lo más que pudimos de este Sí. concepto, porque tú te desempeñas como un adorador, como una persona. Yo quisiera como abordar el tema de la adoración, pero desde esa premisa de adoración, de adorador, porque siempre se nos va la mente a la iglesia, Sí. siempre se nos va la mente A la orquesta. a la orquesta, Al grupo musical. al grupo musical. Mira, un día le hice a los muchachos una pregunta. Estaban mis hijos por ahí y les hice una pregunta. Y me estaban hablando de adoración. Y le digo, ¿qué instrumento tocaba la samaritana? Ninguno. Pero Jesús le habla de adoración. Y le dice que no es en la capilla. Así es. Entonces yo quisiera que arrancaras hablándonos del fundamento de la adoración en el corazón del creyente, para que no se nos escape al grupo musical, aquel que ya se cree muy grande. Ok, con mucho gusto. Bueno, de hecho, hablando de la samaritana, ustedes recordarán en Juan 4:20 en adelante, lo primero que hace Jesús antes de hablarle de adoración o para abordar el tema, primero confronta sus pecados. ¿Por qué? Porque había una grieta que sanar en la mujer samaritana, hablando de los 5 maridos, y le dijo, y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, antes de entrar o abordar el tema, lo que él hace es sanar una grieta, porque recordemos que en el alma, porque recordemos que Amós 9:11, el Señor dice que vendría en los últimos tiempos a restaurar el tabernáculo de David, es decir, la adoración 24/7, genuina, en espíritu y en verdad. Entonces, yo creo que un adorador, antes de poder ofrecer una adoración en espíritu y en verdad, tiene que ser sanado del alma. Y por eso es que Jesús primero sanó. Ahora que dijiste eso, yo pienso que susto para la samaritana. Claro, uno está de este lado de la historia y tal vez no le toma todo el sentido. Sí, Pero qué susto se llevó esa mujer que vive. Y el que ahora tiene no es su marido. exacto. Y me parece que eres profeta. Sí, Ahora, ella tenía Me problemas. parece que eres profeta. sí, señor. Bueno, ahora los profetas no dicen mucho, pero... Sí, o muy poco de la pero dice, me confrontación. parece que eres profeta. Solamente porque le dijo 5 maridos tenido, el que tienes ahora, le dice, sería el 6. Y era el sexto. 5 maridos tenido y el que tienes ahí 6. El problema es que la samaritana tenía los problemas, pero no eran solo de ellas, eran de todos los samaritanos. Sí, era una cultura. Era una cultura que necesitaba enfocarse Así no es. en el monte Gerizim, No, no en el templo, sino en el Dios del templo. así es. Doña Carol, que usted como mujer, ¿cómo se sentiría? Imagínate que Jesús llegue y se las ponga... Porque yo sí creo en ese Dios que cuando llega a nuestra vida nos enseña a ver esa cosa de adentro de nuestro propio corazón. Uf, sí, tremendo. Y empezamos a entender que estábamos vacíos y una vida sin sentido. Sí, señor. Y no teníamos a quién adorar, por eso éramos tan orgullosos, nos adorábamos solos. Sí. Amén.
Pues, hay algo muy bonito que hay que aprender aquí, es el adorador en espíritu y en verdad. Cuando el Señor nos llama en espíritu y en verdad, es con el Espíritu Santo y con la verdad de su palabra. Entonces, un adorador tiene que tener el Espíritu Santo con nosotros, activo, y ser conocedor de la palabra para poder adorarle conforme a la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde entra el adorador en espíritu y en verdad. No se trata de instrumentos, no se trata de canciones, pero hoy por hoy la iglesia, si no hay una canción de fondo, no saben adorar. ¿Sabes algo, doña Carol? Yo, este señor que tenemos a la par aquí, ¿verdad? Él es tan apasionado por las almas y siempre él en esta mesa va a hablar del nuevo nacimiento. Gloria Él va a buscar un lugarcito para meter la cuña, Sí, ¿verdad? Ahí. porque es Él su se la tema. busca, pero la mete. Y yo creo que en esto de adoración en espíritu y en verdad, nadie puede ser un adorador en espíritu si no ha nacido de nuevo. Correcto. Amén a eso, sí. Y por eso te digo, no hay que saber mucho, no hay que tener un doctorado en música. Porque dice, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así Es es. decir, porque un niño, desde que nace, ya tiene una naturaleza. Correcto. Y cuando naces de nuevo, ya tienes una naturaleza. Por eso, el mejor testimonio es el de un recién convertido. Amén. ¿Sí o no? Sí. Ve a los que ya se consideran muy grandes y que tienen, que tienen un pie en el cielo. Ya no le cuentan a nadie que van para el cielo. Se sienten muy Pero santos. ¿ya? aquí el que sabe de eso eres tú. Adelante. Bueno, les compartí hace un momento que lo que el Señor quiere restaurar es esa adoración que había en el tabernáculo de David. Por esa razón es que con la samaritana, antes de hablarle del monte, que le dijo no es aquí ni allá, sino en el espíritu y en verdad, primero sana una herida, una grieta, porque Amós 9:11 nos enseña que Él restauraría. Entonces, cuando habla de eso, primero la confronta para restaurarla y entonces la cultura que tenía Samaria fue transformada por una sola mujer. O sea, qué tremendo es que cuando Jesús sana el corazón de la mujer confrontando sus pecados, hablándole de adoración, ella entonces va y transforma una cultura que adoraba en un monte Gerizim, que era donde hacían sus ofrendas, sus holocaustos para adorar a Dios, y eso cambia al instante. Pero ¿qué hizo primero Jesús? Sanó las grietas, las heridas de la mujer, confrontó el pecado, y entonces ella fue, y dice la Escritura en Juan 4:24 en adelante, que cuando ellos vinieron le dijeron, wow, ahora creemos no solo por tus palabras, sino por las palabras que oímos de él. Y les cambió una cultura, no solo de vida, una cultura de adoración. Ya ellos entendieron que no era ni en el monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Y cambió la historia por completo. Por eso, cuando nosotros no hemos conocido a Cristo, podemos cantar, podemos tener religión y podemos cortarnos las venas. Sí. Pero solo el Espíritu Santo entra cuando usted nace de nuevo. Y es que como todo nace en Dios, Amén. la adoración nace en Dios. Así es. Y por eso hay que ser agradecidos. Del agradecimiento a la adoración hay un paso. Por eso yo no creo un adorador que sea un mal agradecido. Bien, hay que decirlo porque uno no es que esté en contra, digamos, ni de los grupos de alabanza, Ah, no, hace mucha falta. ¿verdad? Y la música es... Yo no sé qué sería el mundo sin música. Sí. No sé, y yo pienso que allá arriba Ah, no, sí. va a haber buena música. Oh, Claro. sí, claro. Yo recuerdo una vez, estábamos en un lugar así vacacionando y yo recuerdo que me quedé solo en el cuarto. La gente se fue, yo me quedé solo. Y eran como las 12 de la noche de un 24 a amanecer 25 de diciembre. O sea, estamos en En plena la fiesta. Navidad. En la fiesta navideña. Fíjate que yo estoy ahí solo en mi cuarto, no sé, estaba leyendo, algo estaba haciendo, y yo comienzo a oír unas voces. Martín, pero un coro, o sea, una agrupación coral, no un corito, una agrupación coral. Y dije para mí, qué buen detalle de los dueños aquí de esta cuestión, de traer una agrupación coral para festejarla. Y cada vez yo los oía más cerca y más cerca y más cerca. Yo no entendía exactamente lo que estaban cantando, pero sí eran unas voces bellísimas. ¿No? Y entonces cuando yo calculé por el sonido y toda esa cosa que estaban casi en la puerta,
Y me levanté y fui, no había nadie. No había nadie. Experiencia. Y entonces, digo, están al otro lado. Y me fui, ¿verdad?, por de la habitación. Al fondo había unos ventanales. Y tampoco había nadie. Estaba oscuro. Pero yo seguía oyendo las voces. Pero era una música, pero bellísima. Angelical. Sí, era así como, yo me imaginaba algo así como los niños cantores de Viena. De Viena, algo así. Bueno, no había nadie. Así que uno no es que esté en contra de la música, porque la música es de Dios lo inventó la música. Y para nosotros no hay música cristiana es música, es música. Claro. Pero recuerden que también el adorador determina quién es usted. Así su nivel de adoración determina quién es usted. Entonces, cuando nosotros somos adoradores de verdad, va determinando en nuestra vida qué tan profundo estamos metidos en su presencia, porque la adoración conquista el corazón de Dios. No es tanto de que ministremos a un pueblo, es que ministremos el corazón de Dios, o sea, que podamos conquistar ese corazón, podamos moverlo a favor Bueno, dice que él habita nosotros. en medio de las alabanzas del pueblo. Sí. O sea que el domicilio de Dios es Porque cuando el corazón del Señor alabanza. ya se regocija, es donde Él empieza a hacer ya en el pueblo. Pero primero hay que conquistar ese corazón a través de nuestra adoración, ¿verdad? Es una ¿Qué más del adoración libro? limpia. ¿Qué más? Contanos más del libro. Bueno, parte de lo que decía, él habita en la alabanza de su pueblo, creo que es Salmo 22, del 1 al 3. Si vemos eso, parte de lo que he escrito ahí en el libro, que es la importancia de la adoración, justo es eso un poco, porque David inicia con un clamor, pero el Señor no le responde en el clamor. Cuando en el versículo 3 él cambia el clamor, que dice, clamé y no me respondiste, cambia a la adoración, allí es donde a él se le revela y dice que él habita en medio de la alabanza de Israel. Qué lindo. Y bueno, ahí explico un poquito más, porque no es que no clamemos. Jeremías 33:3 lo dice, clama a mí y yo te responderé y bla, bla, lo que ya sabemos. Pero en el clamor hay una visitación, pero en la adoración creamos una habitación. Entonces yo les enseño y escribo ahí y les digo, yo no quiero una visitación, yo quiero su habitación. Quiero formar una habitación donde él y yo estemos. No importa que no haya gente, el público o la congregación sale sobrando cuando entiendes para quién estás adorando al Señor. Pero la vida en sí, la vida en sí, es que a mí me cuesta a veces porque hay diferentes caracteres. Está el melancólico, está el sanguíneo, está el colérico, Colérico. el sanguíneo como Pedro y como yo, ¿verdad? Que estamos adorando y hoy de vez en cuando sacamos la espada a ver a quién le cortamos la oreja. El melancólico también. Pero cuando ya tú has caminado con Dios y me encuentro gente que todo su manifestación de fe es cantarle. Sí. Y yo conozco gente que su manifestación de fe es servirle. Y gente que ha entregado su vida. Conozco a un hombre que no canta. Conozco a un hombre, lo voy a decir aquí abiertamente, y que no es pentecostal, que es bautista. Y me la puso muy fea un día. Me dijo, escúcheme enseñar, y me dice, ¿por dónde estoy mal? Y yo no hallaba dónde meterme, ver al Espíritu Santo fluyendo en las palabras sencillas de ese hombre. Ese hombre estaba en un país, no lo vamos a decir, donde no se puede orar, no se puede cantar, no se puede predicar. Pero curiosamente, en el tiempo que estuvo, dejó 300 discípulos dispuestos a morir. Tremendo. Y hizo una célula en el país vecino de 100. Eso es una mega iglesia. Sí. Esa gente, su adoración es su seguridad, Amén. su fe. Qué lindo. Yo he estado, pero he escuchado tanta música que es solo bulla. Sí. Perdonen. Así es. Como un címbalo que retiñe, nada más. Seca. Yo tuve en una de las iglesias que pastoreé hace muchos años, imagínense hace tiempos que yo era joven, en ese tiempo, hace muchos años. Y yo decía, llegaba
el guitarrista que teníamos en la iglesia cogía la guitarra y todo cambiaba. Vino el tiempo en que hicieron incursión las orquestas, hicimos una orquesta y todo falló. Sí. Era... Por eso ahí está Un la día empecé a comunión. investigar, le empecé a preguntar a la mujer, ¿cómo es la vida de este señor? Y me dice, es que él se levanta a las 3 de la mañana porque él trabaja haciendo jardines. Ah, él es jardinero. Sí, él sale muy temprano a trabajar. Entonces se levanta a las 3 de la mañana a prepararse. ¿Y cómo se prepara? Ah, él se pone a orar y a leer la Biblia. Ah, se pone a orar y a leer la Biblia. Y mientras está haciendo su trabajo, está adorando, está hablando con Dios. Con razón que la guitarra hablaba por él. Sí. Y no sé si La has vida tenido la continua, oportunidad de sí. ver cómo con los acordes de una guitarra la gente es liberada. Sí. Ya. Sí es. Hasta con el pandero he visto yo más gente liberada. De todo hemos visto. Sí. Entonces hay diferentes caracteres, ¿verdad? Lo importante es, empezamos hablando, doña Carol, de la adoración del Espíritu. De lo que brota de mi relación con Él. Así es. Porque las relaciones se hacen viejas. Y no importa que se hagan viejas. El problema es que la relación se haga añeja. Correcto. Porque Muy bien dicho. yo apenas voy a cumplir 43 años de casado. Pero don John va a cumplir 60. 60. ¿Ah? No, el problema no es que tenga 60 años de casado. El problema es que doña Rosita y él, después de 60 años, se ignoren. Sí. Correcto. Y si yo tengo 40 años de andar en Cristo, tengo 43 de andar en el Señor, y ya porque Él está conmigo, lo ignoro, eso es una relación de pacto. Sí. De Y yo no, compañía. yo no fui el primero que lo busqué, Él me buscó a mí. Amén. Yo no fui el primero que lo amé, Él me amó a mí. Así es. Entonces yo creo que nosotros los Hay penitentes, los gratitud. hijos de Dios, tenemos que responder al toque divino de Dios Con gratitud. con gratitud. Así es. Amén. Y esa gratitud se convierte en alabanza. Hay algunos que hay algunos que adoran llorando. Correcto. ¿No hizo usted eso? Y otros que están secos, que no pueden llorar, hay que No pellizcar. pueden llorar, que hay que pellizcarlos. ¿Hasta dónde está la gratitud para poder dar adoración entonces? Hermana, sin gratitud no hay adoración. No hay, no hay. Entonces imagínense, quien no tiene gratitud, ¿cómo ¿Y cómo ha va sido a tu adorar? experiencia pastoreando con tu esposo? Con mi esposito, Pastoreando. sí, Andrés se llama, Andrés ¿Tenés Sánchez. tus hijos? Sí, tengo 3 hijos. 3 hijos. Sí, una ya está casadita y los otros 2 viven conmigo. La experiencia ha sido muy bonita, pero también muy dura, porque es una zona fuerte, ¿verdad? Yo pastoreo Purral, pero le he dado gloria a Dios porque hemos visto los frutos. Entonces, es muy bonita, con ayuda de mi pastor, ¿verdad? Pues ahí vamos. ¿Y vos cuántos años estás en el ministerio? Tengo 12 años pastoreando. 12. Sí. Sí. En la Ciudad de México. ¿En qué lugar de México estás? Se llama Tultitlán, Estado de México, a unos 40, 50 minutos del aeropuerto de la ciudad. Ahí tienen su casa también. Ahora, ¿toda tu familia fue creyente o sos de una primera generación? No, fui el primero. Bueno, mi mamá, que ha sido un pilar, ella llevó a mi esposa cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, hace 22 años. Y después ellas guerrearon, lucharon y oraron por este siervo del Señor que tienen aquí enfrente ahora. Y a los poquitos años yo llegué y bueno, de ahí para acá, mi esposa y mi familia y yo servimos al Señor. No sabíamos hasta qué nos iba a llevar el Señor, porque ser pastor, honestamente, yo nunca lo pedí, no lo quería. Yo era feliz y contento con mi guitarra, cantando por ahí en una que otra iglesia, ministrando, y yo dije, aquí estoy bien, pero bueno, el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Y ahí estamos. Es que Dios tiene... Qué bueno, ¿eh? Con miel nos atrae, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que yo empecé, yo no sé qué predicaba. Y se sanaba la gente y se convertían. Y yo pregunto, ay, pobrecitos, ¿qué escucharían, verdad? Pero es la gracia de Dios para atraernos, ¿no? Amén. Sí, amén. Pero sí da miedillo. Sí, cómo no. Claro, ¿Cómo yo no? le decía a mi pastor, tengo miedo, y él me decía, yo todavía tengo, Claro. tengo 12 años. Sí, yo tengo temor. Yo cada vez que voy a enseñar, a mí me toca difícil porque el domingo dimos libre porque habían unas carreras y mucho tránsito en el pueblo, ahí donde estaba. Sí. Entonces, vamos a dar libre. Pero no me reuní con los caballeros. Y es tan difícil
A los dos que tengo al frente son mis dos hijos. Y tienes que hablar Pastor. verdad sencilla. Sí. Porque si no te dicen, en la casa sos de... Claro, En la casa no decís eso, ¿no? sí. Hay que tener cuidado, pero se siente uno muy honrado. Lo que tú dices que es duro. Duro. En todo lugar es duro. Lo que Dios quiere, después de tantos años uno va aprendiendo que A confiar más. el Señor, no todos te van a agradecer. Es muy poco el que te va a agradecer. No todos están interesados en ir al cielo. Mire qué difícil lo que lo va a decir. No toda la gente que está en la iglesia quiere ir al cielo. Algunos están panes y peces. Quieren ser sanos y ahora hay una peste que es que muchos quieren ser prosperados. Ah, sí. Entonces hay que tener una lista de trabajo para decirles que vayan a trabajar. Sí. Qué bueno. Pero volviendo al libro y volviendo a lo que estábamos hablando, me parece que es un énfasis que hay que hacer. Porque es muy fácil distraerse. Es muy fácil dejar que otras cosas lo envuelvan a uno y de pronto perder esa comunión con Dios, Sí. esa frescura, ¿verdad? Y digo que el peligro más grande es el profesionalismo. El llegar a un punto que ya automáticamente yo hago las cosas. Y entonces la gente ya ni depende de Ya ni consulta al Señor. ¿verdad? Si no, nos acostumbramos a hacer las cosas. Y la otra vez fuimos sorprendidos, ¿verdad? Por un tema, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Sí. Y esa es una respuesta que hay que buscar allá adentro. ¿Verdad? ¿Qué son las motivaciones que tenemos? No es cuestión de pararse en un púlpito o coger una guitarra, como en tu caso, ¿verdad? Yo tendría que coger un piano al hombro porque ese es mi instrumento favorito. De verdad, qué Sí, siempre, lindo. ¿verdad? Pero y lo toco todos los días. Qué lindo, qué lindo. Con nice y un chapito. Sí, qué lindo. ¡Ah, no! Yo, ay, qué bonito. No, pero ¿verdad? Uno puede llegar a ese punto y uno lo ha visto. Y hace la diferencia entre la persona que canta muy bien, tiene una buena voz, ejecuta muy bien el instrumento, si es un buen músico, perfecto, Pero seco, pero nada más. Sí. pasado. Pero nada más. O sea, uno puede decir que la interpretación fue buena, ¿verdad? Al oído suena bien, pero no comunica nada. No comunica nada. Vos quisiste meterlo ahí, digamos, cuando una persona hace, digamos, incluso que su instrumento profetice. Sí, eso habla la palabra en ¿Verdad? Crónicas, sí. Que el instrumento profetice. Mira, yo quería que antes de que se nos vaya el tiempo, nos hables dónde conseguir el libro. Tengo en mi mano el libro de Gio Martel, un mexicano que nosotros amamos a los mexicanos, excepto cuando nos ganan. Sí, eso sí, pastor. Pues ya menudo. No, tenemos una relación muy linda con mexicanos allá y tenemos que hablar de eso. Claro. Que nos digas dónde conseguir el libro, que nosotros estamos muy felices de tener este material y de apoyarte en este ministerio. Cuéntanos, antes de que se vaya el tiempo, nos Claro digas. que sí, muchas gracias. Bueno, de momento estoy por meterlo en Amazon, todavía no está para descargarlo o comprarlo de manera digital. Así que en mis redes sociales, en Instagram, gio.martel85, allí me pueden contactar y yo puedo en este país hacerles llegar el libro de manera personal aquí en todo el país. Se llama La importancia De la adoración. de la adoración. En el ministerio profético. Es un ministerio profético. Sí, Gio, es una bendición tenerte de nuevo. gracias. Hermana También Carol, tienes escuela. esperamos tenerla de pronto más a menudo por aquí. Gracias. Para que nos cuente los avances de la obra Claro. allá en Purral. Gloria a Dios. Martín, claro muchas que gracias sí. por acompañarnos. Siempre es una bendición este hombre. Ya son muchos años de experiencia. No tanto los años, sino el kilometraje, Martín. ¿Ah? Sí, No tanto los años, sino el todavía kilometraje. quedan llantas. Y sobre todo, bueno, en este tiempo
estamos ya como muy expectantes de qué va a pasar en el año que viene, cómo lo va a recibir México el año nuevo, el 26 ya. Sí. Algunos dicen que no contemos más de 3 años. Bueno, Se está que no acabando. hagamos planes. No hagamos para planes a más de 3 años. ¿verdad? Sí, Porque Cristo ya viene. El Señor regresa. Yo digo que ¿verdad? ya se vino, que no ha llegado. Sí, ya se vino. Ya Pero vimos bueno. llegar. Así que siempre es una bendición escucharte aquí, tenerte. Y ahora tenemos la bendición también de que vía Zoom, ¿verdad? Podemos también Por supuesto. tenerte en Escuela cualquier momento desde profética, allá. así Así que para el año entrante esperamos que con más frecuencia estés con nosotros aquí en la mesa. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.